Bienvenidos. En esta oportunidad continuaremos con el estudio de la unidad 4 relativa a la demanda. En efecto, comenzaremos con el análisis de cada una de las partes del escrito de demanda. Comenzaremos con la suma. La suma hace referencia al título del escrito. Allí se consigna el resumen del tema sobre el que versará. Por ejemplo, promueve demanda de daños y perjuicios por accidente de tránsito. O bien, otro ejemplo, promueve demanda de incumplimiento de contrato. A continuación de la suma comenzará la presentación. Es la oportunidad de manifestar al juez y al demandado quién pretende. Allí se consignará el nombre, el apellido, el DNI, el quit o quil y la clave de identificación en los casos que corresponde según la normativa tributaria vigente. Por otra parte, si el actor es una persona física, expresará su nombre y apellido, mientras que tratándose de una persona jurídica indicará con precisión el nombre o razón social con la que actúa. En caso contrario, el actor actúa con representante legal o convencional, deberá expresar su nombre e indicar los documentos que acrediten su personalidad. El Código Procesal Civil y Comercial del Chaco regula estas cuestiones. En primer lugar, en el artículo 62, en el que se establece la intervención letrada obligatoria. Toda persona que intervenga en un proceso reclamando algún derecho u oponiéndose a quien lo reclama, deberá hacerlo con asistencia letrada. El artículo 64 establece la justificación de la personería de los representantes legales, haciendo referencia a que la persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste. Sin embargo, estarán exceptuados los padres que comparezcan en representación de sus hijos y quien lo haga en representación de su cónyuge, salvo que el juez, a petición de parte o de oficio, los emplazare a presentarlas bajo percibimiento del pago de las costas y perjuicio que ocasionaren. Por otra parte, en caso de urgencia, podrá admitirse la comparecencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la personalidad. Ahora bien, si no se presentaran esos documentos dentro del plazo de 60 días, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados. La novedad establecida en el Código de Procedimiento de esta provincia es que los procuradores o apoderados podrán acreditar su personería no solo por instrumento público, sino también por instrumento privado con firma certificada por notario u otro fedatario, o bien por acta de designación o ratificación ante funcionario judicial, cualquiera fuere su competencia. Acá tenemos un ejemplo de cómo podría ser la presentación en el caso de que el actor actuare por derecho propio. Comenzará con señor juez, luego de la suma que habíamos comentado anteriormente, que es el título del escrito, comenzará con señor juez, su nombre, su DNI, quil, ahí consignará por derecho propio, con domicilio real en calle, con el patrocinio letrado del doctor, constituyendo domicilio legal en calle y domicilio electrónico en a vuestra señoría, respetuosamente me presento y digo. Ese entonces es el ejemplo de actuar por derecho propio. Ahora bien, si uno actuase con apoderado, comenzará con el nombre del abogado, constituyendo domicilio legal en calle tal y domicilio electrónico. A vuestra señoría, respetuosamente me presento y digo. Allí es la oportunidad de consignar la personería, que tal como acredito con la copia del Poder General para juicios que acompaño, o bien, en su caso, podrá ser Poder Especial, cuya vigencia declaro bajo juramento, soy apoderado del señor DNI quil con domicilio real en calle. Luego de efectuar la presentación, designaremos el objeto. El objeto contiene la cosa demandada. Se debe determinar en esa oportunidad qué se reclama, es decir, importes en dinero, entrega de bienes, etc. Cuando el reclamo esté constituido por el pago de sumas de dinero, el monto debe determinarse con exactitud, salvo dos excepciones.
La primera está constituida por aquellos casos en que por las circunstancias que lo integran no es posible su determinación en tal estadio del juicio, o bien la segunda es aquella en la que los elementos para la fijación no se encuentran actualmente establecidos en forma definitiva y la promoción del juicio es necesaria para evitar la prescripción de la acción. Allí tenemos un ejemplo: objeto que, siguiendo expresas instrucciones de mi mandante en el caso de actuar con apoderado, vengo por este acto a promover demanda por daños y perjuicios por accidente de tránsito contra, con domicilio real en calle, por la suma de pesos, con más intereses y costas a la contraria. En este punto es importante destacar la cuestión de los intereses. Los intereses constituyen un rubro resarcitorio accesorio que aumenta o acrecienta la deuda por razón del tiempo. Existen diversos tipos de intereses. Sucintamente, los compensatorios son aquellos que constituyen el precio que se paga por el uso de un capital ajeno. Los moratorios se deben en concepto de indemnización por el perjuicio que experimenta el acreedor por el retardo en que ha incurrido el deudor en la ejecución, y los punitorios significan una sanción por el defecto de cumplimiento oportuno de una obligación. En la responsabilidad civil rige el principio de la reparación plena o integral, en cuya virtud el obligado debe resarcir todo el daño causado, de la manera más completa posible. Es por eso que el pago de los intereses es expresión de este principio, porque tiende a preservar la integridad de la indemnización a que tiene derecho la víctima, obviando el mayor perjuicio que implica la demora en obtenerla. Es importante tener en cuenta que, si bien existe doctrina en contrario, la necesidad de peticionar los intereses no se debe olvidar a la hora de redactar la demanda, porque podrá considerarse que aquellos no son viables sin más, sino que deben ser expresamente peticionados. Entonces, ante la duda es importante tenerlo en cuenta, porque si bien habrá jurisprudencia que avale que no se pidan expresamente, habrá otra que considere que sí deben ser expresamente peticionados, por lo cual es importante no olvidar de pedirlos a la hora de redactar la demanda. Continuando con el análisis, ya superamos la suma, la presentación, el objeto. Ahora estamos en los hechos. El lenguaje que ha de emplearse para redactar los hechos tiene que ser de forma correcta, sencilla, clara, breve y exhaustiva. Anteriormente ya hemos hablado de cómo deben redactarse, cómo deben explicarse, cómo corresponde argumentar de la mejor manera posible. Repasaremos estos conceptos. Que se redacte en forma correcta hace referencia a las normas ortográficas y de gramática. Conviene por ello repasar siempre, como ya hemos dicho anteriormente, el escrito de demanda antes de su presentación, es decir, releerlo para verificar que no existen errores de este tipo. Por otra parte, la redacción sencilla hace referencia a que es aconsejable el uso de frases y párrafos cortos. Se debe tender a hacer uso de oraciones simples y evitar el empleo de oraciones compuestas, gerundios y párrafos interminables. Por otra parte, una redacción clara hace referencia a que todo escrito debe ser comprendido por el lector. La claridad y el orden de las ideas deben primar. Se ha de transmitir directamente el mensaje que realmente se quiere hacer llegar al juez. Debe ser breve. Incluso hay algunos autores que entienden que una demanda sencilla, escrita a un espacio, no debería superar nunca las 5 páginas. Una de complejidad media, las 10 páginas, y una de mayor dificultad, las 20 páginas. Ahora bien, la brevedad no está reñida con la exhaustividad. La narración de los hechos en la demanda ha de ser breve pero exhaustiva. No es exigible en el caso de todos los hechos, sino exclusivamente en aquellos jurídicamente relevantes. Esto es, aquellos que sirven de fundamento a nuestra pretensión. Continuando con el análisis del escrito, pasaremos a las pruebas. Es el momento de especificar la prueba documental que se ha adjuntado a la demanda y de ofrecer aquella prueba restante necesaria para acreditar los hechos relatados. Al respecto, el artículo 335, última parte del Código de Procedimiento, establece que con la demanda se acompañarán los documentos que obraren en su poder y, si no los tuviere, los individualizará indicando su contenido.
la persona en cuyo poder se hallaren o el lugar, archivo u oficina donde se encuentren y se ofrecerá la declaración de parte. También deberán ofrecerse todas las demás pruebas que intenten valerse. Es decir, deberá adjuntarse a la demanda la prueba documental o bien, como ya señaló el artículo, dónde se encuentra y por otra parte ofrecer aquella prueba restante que sea necesaria para acreditar los hechos. Por ejemplo, una pericia accidentológica en el caso de un siniestro vial o bien si se quieran probar daños en la integridad física de la persona, una pericia médica, etc. Prueba de los hechos. ¿Qué hechos deben probarse? Se prueban los hechos sobre los que no hubiere conformidad entre las partes, los hechos controvertidos y conducentes. Por el contrario, no es necesario probar los hechos admitidos por la contraparte, ya sea en forma expresa o tácita. Tampoco es necesario probar los hechos notorios, que son aquellos conocidos por un número indeterminado de personas y respecto de los cuales no existe duda alguna. Tampoco es necesario probar los hechos evidentes, que son los que surgen de la percepción sensorial. Y con respecto a los hechos que el juez conoce por haberlos percibido fuera del juicio, tal conocimiento no revela de prueba. Debe distinguirse esta situación de aquella en que el conocimiento por parte del juez surge de su propia experiencia, lo que es diverso del complejo fáctico del juicio. Es también pauta que puede eximir de prueba aquella según la cual existe un modo regular de que ocurran las cosas. Superado el relato de los hechos, pasaremos al derecho. Pese a su singular trascendencia, este requisito de la demanda es el que se aprecia con menor rigor, dado que el juez puede reemplazar la normativa en que el actor funda su pretensión por aquella que entienda aplicable, y tal cambio no perjudicará a las partes. Rige el principio iura novit curia, es decir, el juez conoce el derecho. En el acápite relativo al derecho se debe citar la normativa que se considera aplicable al caso concreto. Superado el acápite del derecho, pasamos al planteo del caso federal. Esta cuestión es importante porque desde el momento en que el recurrente interviene en la causa, debe evaluar la posible afectación de los derechos y garantías de índole federal que el devenir del proceso le pueda acarrear, lo que le confiere la carga de plantear aquellas cuestiones constitucionales en cada uno de los momentos procesales que tenga oportunidad, a fin de permitir al juzgador evaluarlos concretamente. Se debe tener en cuenta que tanto el acogimiento como el rechazo de las pretensiones de las partes es un evento previsible, previsibilidad que obliga al planteo de las defensas pertinentes, incluso a las cuestiones federales, que aquella hipótesis autoriza a deducir en las distintas alternativas. Para la oportuna y correcta introducción de las cuestiones constitucionales no basta la reserva, entre comillas, del caso federal, sino que además se requiere mencionar concretamente los derechos federales supuestamente desconocidos que se fundan en las normas constitucionales citadas genérica e indiscriminadamente y la demostración del vínculo que guarda cada una de ellas con lo resuelto en el pleito. Conforme lo tiene dicho el Superior Tribunal, el oportuno y efectivo planteamiento del caso constitucional con suficiente sustentación es recaudo sustancial y no puede ser suplido con una mera reserva genérica, y su ausencia constituye un obstáculo insalvable para dar curso a la instancia extraordinaria. Es importante tener en cuenta esta cuestión para no olvidar de incorporar el planteo del caso federal a la hora de redactar la demanda o bien, ya lo veremos posteriormente, a la hora de contestarla. Finalmente está el petitorio. En esta oportunidad el actor va a concretar lo que le pide al juez, comenzando, claro está, porque se haga lugar a la demanda, estableciéndose claramente qué clase de pronunciamiento judicial se persigue. A modo de ejemplo, tenemos petitorio por todo lo expuesto a vuestra señoría solicito. Punto número 1, se me tenga por presentado parte con domicilio real denunciado, legal y electrónico constituido en el carácter invocado. Punto 2, por promovida demanda, por acompañada la prueba documental y ofrecida al arrestante. Punto 3, se corra traslado de la presente por el término y bajo percibimiento de ley. Punto 4, se tenga por formulado planteo del caso federal.
Y punto 5, oportunamente se haga lugar a la demanda impetrada en todas sus partes, condenándose a la accionada al pago de la suma de pesos con los respectivos intereses desde hasta el efectivo pago, con expresa imposición de costas. Proveer de conformidad será justicia. Y allí irá la firma de la parte, se actúa por derecho propio y del letrado o bien solo del apoderado. Hasta aquí la estructura de la demanda y la especificación de cada uno de los acápites relativos a la presentación, al objeto, los hechos, la prueba, el planteo del caso federal, el derecho y el petitorio. Ahora bien, el artículo 336 de nuestro Código de Procedimiento establece la posibilidad de transformar y ampliar la demanda antes de que ésta sea notificada al demandado. Podrá modificar la demanda antes de que sea notificada al demandado y por otra parte podrá ampliar la cuantía de lo reclamado si antes de la sentencia vencieren nuevos plazos o cuotas de la misma obligación. Se considerarán comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido y se sustanciará únicamente con un traslado a la otra parte. Entonces, por un lado, tenemos la posibilidad de cambiar algunos de los elementos de la demanda hasta efectuar la notificación del traslado, y por otra parte, en cuanto a la ampliación, se refiere a las relaciones jurídicas que generan prestaciones con vencimientos sucesivos, en cuyo caso se autoriza la ampliación del objeto pedido, siendo innecesario repetir cada uno de los pasos inherentes a la sustanciación originaria, bastando solo un nuevo traslado a la contraria. Con respecto al instituto de la prescripción, es importante señalar que el nuevo Código Civil y Comercial vigente ha cambiado los plazos. En efecto, el 2560 establece un plazo genérico de 5 años y por otro lado hay plazos especiales, como por ejemplo el de resarcimiento de daños por agresiones sexuales infligidas a personas incapaces, que prescribe a los 10 años. Por otra parte, el reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil prescribe a los 3 años. Existe otro plazo de prescripción de 2 años, como por ejemplo el pedido de declaración de nulidad relativa, por ejemplo el reclamo de derecho común de daños derivados de accidentes y enfermedades del trabajo, entre otros. Ahora bien, otra situación importante que establece en el nuevo Código Civil y Comercial es el artículo 2537 relativo a la modificación de los plazos por ley posterior. Este artículo establece una norma de aplicación temporal en el tiempo del instituto de la prescripción que reza lo siguiente: los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley, es decir, por la anterior, se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior. Si bien puede parecer un trabalenguas, haremos un resumen. Los plazos en curso que han nacido bajo la vigencia de una ley anterior, ante su modificación por una ley posterior, quedan como regla regidos por la ley anterior. Es decir, plazos en curso que han nacido bajo la vigencia de la ley anterior son modificados por una ley posterior, pero quedan como regla regidos por la norma vieja. En cambio, si la nueva norma prevé un plazo más breve que el de la ley vieja, rige el establecido por la nueva ley, contando desde la entrada en vigencia de esta. Pero si la aplicación de la nueva ley, que establece un plazo más breve, lleva a un plazo más largo que el que surgiría de aplicar la vieja ley, el plazo vencerá cuando hubiese vencido de continuar rigiendo la vieja ley. Vamos a dar un ejemplo. Si el plazo decenal previsto en el Código de Vélez Sarsfield hubiera comenzado a correr en el año 2009,
vencería en 2019, es decir, transcurrido el plazo de 10 años. Mientras que a partir del año 2015, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, el plazo genérico es de 5 años. Es decir, que desde 2015, transcurridos 5 años, se cumplirían en el año 2020. En este caso, el plazo se agota en 2019. ¿Por qué? Porque vence primero que el plazo vigente de la nueva ley, que sería 2020. Esto se entiende mejor poniendo diversos ejemplos y tratando de verificar en qué momento o en qué oportunidad vence el plazo, teniendo en cuenta el plazo establecido en el Código de Vélez y el plazo establecido en el Código Civil y Comercial nuevo. Igualmente, seguramente haremos ejercicios y los subiremos en el aula virtual. Hasta aquí he desarrollado la unidad 4 relativa a la demanda. Continuaremos luego con la contestación de demanda. Muchas gracias.